este tema hoy tengo dos invitadas súper especiales, dos psicólogas de Soy Tu Pediatra, que son Natalia y Ana María. Bienvenidas a nuestro programa, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como les acabo de decir, este tema es súper bonito. Muchas mamás, como decíamos ahorita, pasan por alto un poco el tema de hablarlo en familia, de contarle a esta personita que tenemos en casa que llega un nuevo integrante. Entonces, para empezar, contémosles a las mamás cuál es esa importancia de que el niño esté enterado de que llega una nueva persona. Sí, es cierto, a veces lo pasamos por alto, tal vez también, Viviana, porque cuando es el primer bebé, digamos el primer embarazo, todo es como nuevo, ¿cierto? La ansiedad, la alegría, esa experiencia por primera vez de recibir un bebé. Y ya cuando viene el segundo bebé, pues ya hay como una experiencia y eso hace que la mamá esté más relajada, el papá también, la familia está como más tranquila. Y tal vez entonces ya esos nervios o esa euforia pueden llevar a que la cosa se viva mucho más naturalmente, pero entonces se deja un poquito como de lado al hermanito, para quien sí es una cosa completamente nueva, completamente llamativa, que necesita entender, que necesita tener como una anticipación, una explicación de lo que va a suceder para poderse preparar. Y en ese mismo sentido también estar tranquilo con los cambios que van a ocurrir, porque sin duda van a ocurrir muchos cambios a los cuales si él no está, digamos, preparado de alguna manera, puede reaccionar con ciertas conductas que tal vez hagan difícil la transición de ser una familia de 3 a ser una familia de 4 o de más. Al, digamos, entablar esta conversación, explicarle al niño que llega una persona nueva al hogar, digamos que podríamos evitar algunas conductas en el niño a futuro, o además de eso nuevo, ese cambio que va a haber, ¿qué otros beneficios hay? Bueno, yo también agregaría a Ana que definitivamente, si bien cuando estamos preparados y cuando llega el primer hijo, también estamos como en una euforia impresionante, pero volvemos a un equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que estamos esperando nuestro segundo hijo y ese equilibrio tiende a variar un poco. Entonces, en ese sentido, el hecho de prepararlos no quiere decir que no vamos a tener esas conductas, ¿cierto? O esos comportamientos que pueden ser de pronto para nosotros los papás un poco desagradables o que nos den de pronto como angustia y que nos generen angustia, pero sí podemos de pronto como preparar al niño, de lo que estaba hablando Ana, de la anticipación. Yo creo que si a nosotros los adultos nos cuesta a veces asumir situaciones inesperadas, yo creo que los niños más, ¿cierto? Y precisamente por ese desarrollo neuropsicológico, que pues todo el tema de neuropsicología que nosotros pues ya lo abordamos más, pero entender que un niño, digamos, de 3 años todavía no sabe autorregularse, o un niño de 2 años también, entonces eso implica también entender desde el neurodesarrollo y desde el desarrollo del niño cómo va a asumir él esta situación, esta nueva etapa, por así decirlo. Bueno, nos hablas del neurodesarrollo. Recordemos que tenemos un montón de mamás conectadas que de pronto no entienden nuestros términos, entonces tratemos de explicarle un poquito qué es esta parte del neurodesarrollo del que estás hablando. Sí, o sea, son como los cambios que tienen madurativos el niño en diferentes etapas. Entonces es, por ejemplo, entender que un niño a los 2 años me puede hacer una pataleta, no porque esté mal criado, porque eso es lo que dice la sociedad muchas veces, no es simplemente porque, digamos, su corteza prefrontal, su parte encargada del cerebro de la autorregulación todavía no sabe, pues saber que, digamos, no puede, digamos, asumir una situación de X o Y manera. Digamos que acabas de tocar una cosa súper importante que creo que los papás deben estar como preguntando, cuestionando. Normalmente, pues un papá espera un tiempo prudente para tener un segundo hijo, en la mayoría de los casos. Sí, hay muchos papás que pueden llegar a pensar en algún momento, si yo tengo una diferencia de 4, 5, 6 años, pues no es tan relevante que yo toque el tema con mi hijo, o sí sigue siendo relevante, no por el hecho de que sean 6, 4, 3, 2 años, siempre se tiene que hacer sin importar la edad. Siempre sigue siendo relevante, incluso hay casos, por decir algo, de segundos embarazos que ocurren ya cuando el hermanito está llegando como a la preadolescencia.
y los papás piensan que porque ya está muy grande, porque ya tiene 10, 8, ya no es necesario, y todo lo contrario, porque hemos tenido un largo tiempo de estar solos con el papá y la mamá sin compartir, digamos, esas rutinas, esos tiempos, esos espacios, y los papás se han desacostumbrado también un poco ya a tener un bebé en casa. Por lo tanto las dinámicas van a cambiar. Este vuelve a ser como un casi que un segundo primer hijo, por llamarlo de alguna manera. En otro momento de pronto podríamos hablar también un poco del orden de nacimiento y cómo eso también marca un poco a las personas, porque siempre va a haber a los 5, a los 7, a los 10, a cualquier edad, unos cambios que van a ocurrir en la familia, en el ambiente, en el entorno, a los cuales el niño tiene que dar alguna explicación, a los cuales el niño tiene que haber tenido una preparación, una información previa para poderse preparar. Lo que pasa es que obviamente lo que podemos esperar de un niño a los 2 o a los 3 años cuando tiene un hermanito es muy distinto de lo que pueda ocurrir con un niño que ya tiene 6, 7, 8 añitos y tiene un hermanito. Lo viven, lo ven, lo interpretan de manera muy distinta. El niño más chiquito de pronto sienta más dificultad en compartir ciertos tiempos de su mamá o de su papá con el nuevo bebé, dificultad para entender por qué los papás dedican tanta atención a los cuidados de ese bebé, mientras que un niño más grandecito con más facilidad va a querer estar involucrado en todo lo que tenga que ver con ese bebé, viéndolo un poco también como un muñeco, por decirlo de alguna manera, y él quiere participar y quiere hacer cosas. Y si no le anticipamos también hasta dónde puede o hasta dónde no participar, o qué tarea se le va a asignar, o de qué manera va a apoyar, este niño también pudiera llegar a sentirse como excluido o no tenido en cuenta. Entonces, a cualquier edad hay que hacerlo de acuerdo, obviamente, a la edad de ese hermano. Incluso yo agregaría ahí antes de buscarlo, porque si por ejemplo pues es muy favorable cuando una familia busca a un segundo hijo y lo involucra, es como todo, trabajarle todo el tema de visualizarlo, qué rico un hermanito para que compartas esto o para que hagamos este plan juntos. Todo ese tema de anticipación es muy importante. Yo diría que con lo que está diciendo Natalia, que es supremamente importante, incluso tendríamos que empezar por una preparación para los padres, porque muchas veces lo que hablábamos ahorita de cómo ya cuando han tenido un hijo y viene un segundo embarazo, ellos están mucho más tranquilos, más relajados, pero su gran preocupación es el hijo mayor, es qué va a pasar con ese hijo mayor, cómo lo va a tomar, cómo lo va a asumir. Ya no es tanto las preocupaciones del primer embarazo, de cómo va a ser este nacimiento, de si lo voy a poder o no lo voy a poder alimentar, en fin. Ahorita lo que importa para estos papás es cómo lo va a tomar este hijo, y es importante que ellos se preparen también y que se preparen sabiendo que eso es una cosa que no podemos controlar, que hay que dejar que surja libremente la reacción que el niño vaya a tener frente a su hermanito, y sobre lo que vaya pasando iremos trabajando algunas cosas, pero no como predisponer el ambiente de cierta manera muy rigurosa o muy controlada, sino con la mayor naturalidad posible. Bueno, acaban de tocar un tema súper importante, creo que lo tocaste tú, Nati, y es, debemos incluso anticiparlo antes de buscar el niño, ¿cierto? Entonces, hablar con ellos y decirles que queremos ser papás, que va a llegar un nuevo integrante de la familia. ¿En qué momento exacto se le da la noticia que ya está el hermanito? ¿Cuál es el tiempo prudente? ¿Después de 3 meses de embarazo? ¿Después de 4 meses? ¿En qué momento? Pues yo lo que diría, pensaría que es también como lo que recomiendan los ginecobstetras, y es esperar como las 12 semanas de embarazo, que ya pues el embarazo es como más viable. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos nosotros muy felices y muy emocionados por nuestra prueba positiva, pero resulta que al otro día pues pasó lo inesperado, una pérdida, y efectivamente el niño se ilusionó. Entonces ahí es mejor como esperar, obviamente si es un embarazo deseado y si lo deseamos desde antes, entonces empezar como esa preparación antes de buscarlo, trabajando como la visualización con el niño, de ir generándole como situaciones para que él diga, ay sí, qué rico un hermanito. Segundo, ya esperar y dar la noticia ya después de las 12 semanas, y ya empezar también como toda esa etapa, porque es que no solamente es cuando llegue el niño
cuando lleguemos con el bebé de la clínica, sino toda esa parte de la gestación, contarle un poco de, hijo, mi cuerpo va a cambiar, porque es que también para el niño va a ser, ellos ven la super barriga y dicen, ¿qué pasa ahí? Va a explotar esa barriga en algún momento. Entonces ir contándole que vamos a tener unos cambios, por ejemplo, todo el tema de la rutina, si es contarle, incentivarle al niño que le cuente lo que hizo hoy a su hermanito que está en la barriga, o mira, cuéntale qué estamos haciendo hoy a tu hermanito, ¿cierto? Y siempre nombrarlo desde un principio. Bueno, también en todo lo que han dicho, hay algo que siempre se preguntan las mamás o que es muy común escuchar y es, pues no hay necesidad de hablarlo o socializarlo en la casa o que sea un tema de conversación porque él fue el que pidió el hermanito. Entonces muchos creen que por el hecho de que él haya sido el que haya pedido el hermanito no es necesario socializarlo y que lo va a aceptar igual de bien a como lo pidió. ¿Esto es correcto? ¿No es correcto? Puede pasar que cuando llegue el momento en que esa personita nueva llegue, la reacción sea totalmente contraria a lo que los papás están esperando. Puede pasar absolutamente porque, sí. Digamos, el niño inicialmente no tiene claro qué implica tener un hermanito. Y tal vez solo lo está viendo como un compañero de juegos, en su mente infantil y por su desarrollo pues cognitivo de pensamiento, puede que tenga como fantasías, por decir de alguna manera, de que el hermanito nace y es casi que de su edad o tiene sus mismas capacidades o habilidades, entonces vamos a poder salir a chutar balón o vamos exacto, y esa realidad es, pues no se da, entonces eso puede generar un poquito como de rabia, de frustración, de ver que este es un hermanito sí, pero no habla, no camina, no nada, entonces yo qué hago con él, y todo el tiempo la mamá cuidándolo y consintiéndolo y todo el mundo haciéndole cariños y no sé qué, entonces sí, eso puede variar totalmente, como puede ser al revés, el que estaba muy rechazando en el embarazo la idea de un hermanito puede que después se emocione mucho. Por eso decía ahorita que es importante que los papás se abran a la experiencia, esperen a ver qué va a pasar y sobre las reacciones que vaya teniendo el niño, ahí sí ir trabajando. Sin premura, sin obligar, porque no hay que forzar tampoco al niño con la idea de tienes que querer al hermanito. Súper importante. Eso se va a ir dando. Y yo agregaría ahí como en ese proceso de preparación, es por ejemplo cuando ya se llega el momento del parto, y es que muchas mamás lo que pasa es que estamos pensando es, bueno, si nace el viernes, entonces lo dejo con tal, o si nace el sábado, entonces lo dejo con tal, ¿cierto? O sea, como que ya vamos como siendo conscientes de esa red de apoyo. Sin embargo, le vamos diciendo al niño, mira, te vas a quedar con los tíos, entonces si nace el viernes, el sábado, entonces el niño también va angustiándose, claro. Entonces ahí la recomendación es como darle una información súper clara, ojalá pues como que él ya, obviamente lo vamos preparando y le vamos diciendo que cuando cuando el papá y la mamá se vayan a tener el bebé al hospital, pues se va a quedar con estas personas que significan para él como un entorno seguro, ¿cierto? O sea, que es que nunca se queda con los abuelos, no los dejemos con los abuelos, y siempre se queda con la tía, es mejor dejarlos con la tía, porque va a estar en un momento que es pues una situación nueva para él, y ahí es importante como que él se sienta por lo menos seguro, y que nosotros, que pues cuando vamos a tener un hijo, obviamente nos ponemos muy nerviosas, y también el papá, ¿cierto? Ya cuando se llegue el momento del parto, que el papá lo reciba en la clínica, que prepare, ¿cierto? Hablando desde de la anticipación, que ese papá prepare al niño y diga, mira, te vas a encontrar con el bebé, la mamá está un poquito hinchadita, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un bebé y no salimos pues como si nada, ¿cierto? Estamos con una agujita pegada, el catéter pegado, entonces al niño eso obviamente lo puede impresionar. Entonces, como ir acompañándolo cada etapa, también de pronto se recomienda que cuando el niño conozca a su hermanito, esté solamente el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que o está ahí toda la familia presente cuando el hermanito va a conocer cuando el hermano mayor va a conocer al recién nacido, muchas veces o lo rechaza, o muchas veces
no hace nada, entonces llega el comentario de alguien, ay, ¿cómo así? Pero tú no querías tanto un hermanito, ¿cierto? Como muchas situaciones que en realidad es mejor que esté el núcleo familiar y que muy rico que la mamá tenga de pronto ese espacio en la camita como para él, como para que él se sienta como acogido en ese momento. Bueno, antes de continuar, nuevamente tenemos aquí varias inquietudes, acabas de tocar un tema súper importante, quiero recordarle a las mamás, a todas las mamás y papás que están conectados en nuestro live, que pueden escribir todas sus dudas y preguntas a través de del mismo contenido que tenemos dentro de todas las preguntas y comentarios, bien sea a través de Facebook o de Instagram, incluso YouTube, si tienen alguna pregunta. Y que adicional, recuerden que tenemos 2 números telefónicos, uno para Medellín, exclusivo para Medellín, si quieren pedir citas en la IPS de Soy Tu Pediatra, que lo van a ver aquí abajito, y otro número que es exclusivo para ustedes, los que quieran, fuera de Medellín y fuera de Colombia, agendar alguna cita con alguno de nuestros especialistas. Por ese medio lo pueden hacer y encontrar toda la información para poderlo realizar. Bueno, entonces para continuar, estabas hablando de la llegada a la clínica. ¿Qué tan cierto es que el niño no debería ir a la clínica, o si debería llegar, que debería llegar con un regalo o no debería llegar con un regalo? ¿Cómo es todo este tema y el proceso? Y sabemos, igual que en muchas clínicas no dejan entrar a los niños, ¿cómo los deberíamos de preparar para este día, para que lleguen este día y se encuentren con esto, además de lo que estabas diciendo, la parte de que los va a asustar ver a su mamá, digamos, un poco vulnerables? Bueno, en este caso, pues lo ideal si es que vaya el hermanito mayor a la clínica, ¿cierto? Como que sea partícipe de ese momento. Ahí tenemos que ver que pues obviamente no tenga ningún virus, ninguna enfermedad, porque el niño está obviamente pues como sin vacunación. Si trae o no un regalo, pues rico si lo trae, si no, no pasa nada. Rico si lo trae, ¿por qué? Porque pues el hermano mayor se va a sentir como, pues como feliz, valorado. Obviamente eso depende de la edad. De pronto con un niño de 10 años no nos va a funcionar mucho el regalo, porque va a decir, ay, pues como mi hermanito chiquito que estaba en la barriga va a ir a comprar el regalo, ¿cierto? Pero es algo como que les genera entusiasmo, motivación. Y otra cosa importante es que ese regalo sea significativo. ¿Por qué? Que en realidad como dé cuenta de que le gusta jugar al niño, de algo que en realidad le encante y que sea como algo que lo marque, digamos, para su vida. Yo pongo un ejemplo y a mí me gusta mucho compartirlo, es que por ejemplo a mi hijo le gusta mucho el tenis y su hermanita le trajo una raqueta de tenis, y es la raqueta que él, pues la única que tiene, y le encanta, y él se acuerda que su hermanita le trajo esa raqueta, y eso da cuenta de los intereses que él tiene, de los gustos, de que en realidad él le fascina ese deporte. Entonces ahí es como una buena recomendación y una conexión como con ese otro ser que lo está esperando. Sí, como con su identidad, ¿cierto? Ajá. Como con la identidad del hermanito y ese hacer un poquito como conexión ahí, sí, entre ellos dos a través de esos intereses, esos hobbies o esas predilecciones del hermano mayor. Sin embargo, como dice Natalia, si no ocurre, si no se puede, si los papás los cogió como no sé, el nacimiento, no sé, de manera improvisada, o no pasa nada, el niño no se va a traumatizar porque el hermanito no le trajo regalo. Eso tal vez es un poco como esos rituales que hemos creado como sociedad para facilitarle a los niños ciertas cosas, y tal vez se haya vuelto un poco moda, pero no es una necesidad psicológica o emocional de los niños. Perfecto. Devolvámonos un poquito, porque sabemos que hay mamás que se pueden estar apenas conectando a nuestro live, a una pregunta que tenemos, y es: ¿qué actividades debería realizar con mi hijo dependiendo de la edad para prepararlo mejor, regular o bien para la llegada de su hermanito? Genial. Bueno, empecemos con los niños pequeños. Estamos hablando de que más o menos, sacando cuentas, si este hermanito llegara muy rápido, pudiera haber más o menos un año pasadito de diferencia si la cosa fuera muy rápida. Entonces allí se trata, como decía Natalia, de pronto esperar un tiempo prudente a que sepamos que este embarazo es viable y que empiecen de pronto a haber ciertos cambios físicos en la mamá que sean evidentes para el niño, ¿no es cierto? El crecimiento del abdomen, exacto, que él pueda ir entendiendo, de pronto mostrarle una ecografía o algo así, ahí está el hermanito,
en fin, en niños muy pequeños. Estas cosas como de tocar la barriguita, de saludar, de nombrar mucho al bebé, en fin. Y poco a poco, a medida que vamos creciendo, vamos poniendo otras cositas. Por ejemplo, el cuento es una herramienta fundamental. Hay unos títulos muy bonitos. Hoy en día hay en esta parte de literatura infantil hay unas opciones maravillosas. Pudiéramos incluso, no sé, después dejar un comentario en el Facebook con algunos títulos que pueden ser para que los papás tengan alguna referencia, pues. Que es súper importante que le recordemos a este hermanito que él también pasó por ahí, que hagamos algunas actividades como mirar el álbum de fotos, bueno, hoy en día los álbumes son virtuales, entonces ver las fotos, cómo tú llegaste, cómo fue tu nacimiento, cómo te recibimos, la mamá te alimentaba, te cambiábamos el pañal, en fin, contarle un poquito de su historia para que él vaya viendo que él pasó por lo mismo y digamos como tranquilizar un poquito esas ideas que puede haber de, bueno, pero ¿por qué él todo el tiempo ahí con la mamá y pegado con la mamá? Que él también vivió como esa misma experiencia o situación. A medida que van creciendo también la evolución del embarazo, podemos irlos incluyendo. Hoy en día también hay libros muy bonitos sobre el embarazo y cómo va creciendo este hermanito, empezar en la búsqueda del nombre y que él participe. Ahí también tengo una anécdota de mi sobrina cuando iba a tener su hermanita. Le preguntaron que qué nombre le quería poner y en ese tiempo había un programa de televisión como muy de moda y dijo que ella quería que se llamara Lazy Town. Pero bueno, uno no va a usar ese nombre, pero por lo menos dejarle que dé ideas, que participe, que se sienta incluido, eso es súper importante. Ahí yo agregaría con niños de pronto más grandecitos, por ejemplo, participar de pintar la habitación. A muchos el segundo hijo hereda muchas cosas del mayor, entonces muchas veces hereda la cama, entonces que el hermano mayor se disfrute, digamos, como escoger su nueva cama, escoger su nueva habitación, ahí es, yo creo que como muy importante ya con niños más mayorcitos. Bueno, les voy a hacer una pregunta de una de nuestras mamás que se encuentra conectada. Dice, mi hijo mayor tiene 3 años, no es parlante y acabamos de tener bebé hace 20 días. Lo ignora completamente, lo acercamos y él se voltea. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo forzamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo debería ser el proceso? ¿Cómo se llama? Déjame, ya te averiguo el nombre. La persona que nos pregunta, porque bueno, muy buena esa pregunta y estoy segura que le va a servir a muchas personas que les está pasando lo mismo. Eso es completamente natural, es propio de la edad. Es una reacción frecuente en los niños. Manuela Fernández. A Manuela vamos a contarle que eso es una reacción frecuente en los niños, que eso no significa que necesariamente vaya a ser siempre así y que ya de aquí en adelante él vaya a rechazar al hermanito. Y lo más importante que necesitamos hacer es validar a ese chiquito, validar su emoción y de pronto, porque los niños no tienen, digamos, mucha conciencia como para poner en palabras lo que les está pasando, pero si el adulto le ayuda poniéndolo él en palabras, al niño se le puede facilitar y se siente comprendido. Entonces le puede decir, amor, cierto que es difícil para ti ver que la mamá comparte tiempo con el hermanito, cierto que es difícil para ti ver una persona nueva en esta casa y saber que ya tú no eres el único, pero no olvides, mi amor, que la mamá te sigue amando, te ama igual, nunca te va a dejar de amar, ven, te doy un abrazo, vamos en esta familia a multiplicar el amor, ahora hay más personas para amar y más personas que te van a amar a ti. Pero dejarlo, o sea, no decirle eso, no, porque dices eso, pero ¿por qué te vas a voltear? No, pero ven, míralo, exacto, porque no dices nada, pero ven, pero mira, pero no, sin insistir. Cuando tú quieras, mi amor, me haces la ceñita y vienes y saludas al hermanito, le tocas un piecito, le haces una caricia, suavemente. Y ahí yo agregaría paciencia, mucha paciencia a las mamás, a los papás, es un proceso normal y
puede ser una buena estrategia darle como una atención exclusiva a ese niño. Ahí apoyarse mucho de su red, de los abuelos, de los tíos, de esa persona de confianza que de pronto pueda como facilitarle a ese niño como otra experiencia, digamos que él se sienta como privilegiado y feliz. Yo sé pues que Manuela estaba diciendo que pues acaba de tener su bebé y obviamente está en todo este proceso de lactancia, que solamente pues él ve a la mamá con un bebé pegado todo el tiempo, y ella también yo creo que se debe estar sintiendo muy preocupada, porque yo creo que pues yo también lo viví como mamá y yo sabía que pues estaba en todo ese proceso de la lactancia, alimentando a la niña y mi hijo de 2 años y medio pidiéndome que lo cargara y yo no podía en ese momento. Entonces yo sé cómo se está sintiendo esa mamá y ahí lo más importante, red de apoyo. Y ojalá pues que si podemos estar un ratico, si sea media horita, con ese bebé que la necesita, ese bebé de 3 años, ir al parque, ir a algún lugar a comerse un heladito, porque ellos de verdad ahí mismo sienten como esa conexión, pero exclusiva, ¿cierto? Como de exclusividad, que saben que no han perdido un estatus, porque la preocupación es esa, ¿cierto? Como la pérdida de un estatus, me han dejado de querer. Y precisamente los celos son eso, o sea, los celos son como una consecuencia de la inseguridad y la frustración que ellos no saben manejar. Porque ¿qué pasa con nosotros los adultos? Nosotros decimos, no, pero es que le he dado toda la atención, es que definitivamente él no se hace, pues no, hemos hecho de todo para que no se sienta así, para que no lo rechace, pero no sabemos qué hacer. Y a veces el niño no está percibiendo eso. Muchas veces somos, te estoy poniendo atención y somos pendientes del celular o de pronto alimentando al bebé, sí, hijo, cuéntame. Él no percibe eso. O sea, nuestras percepciones no son iguales a las de ese niño que pues ahorita Ana lo hablaba con la parte pues como de neurodesarrollo. Y segundo, pues, ¿qué pasó acá? Que me están quitando el amor. Eso es lo que sienten los niños. Y el espacio. Y el espacio. Yo creo, no sé, Natalia que es mamá, ¿tú eres mamá, Viviana? No. Bueno, Natalia que es mamá de pronto nos dirá, y no sé si sea lo que esté sintiendo Manuela, pero yo tengo la sensación de que a las mamás quisieran como evitarle al niño el dolor de pensar que él pueda estar perdiendo el amor de los papás porque llegó un hermanito. Y yo les quiero decir que eso es inevitable, esos son unos sentimientos por los cuales el niño sí o sí va a atravesar en algún momento. Algunos más, algunos menos, algunos es más evidente y otros no, pero eso es algo que los papás no pueden evitar y es una cosa completamente real y está pasando, es así, él tiene dudas, puede tener dudas o inquietudes de si me van a querer o no me van a querer. Vamos a ver si este amor de los papás era o no era incondicional. Entonces tal vez yo voy a empezar a hacer ciertas cositas y ciertos movimientos a ver si ellos todavía se fijan en mí o no se fijan en mí. Y eso tenemos que dejarlo que ocurra. Yo no le puedo quitar el dolor, yo puedo hacer lo que dice Natalia, de darle un tiempo especial y hacerle ver que él es importante para mí, pero no más que eso. Con el tiempo, la evidencia de lo que va pasando en el clima familiar le va mostrando que él sigue teniendo su lugar. Y yo creo que, pues sí, evidentemente también lo sentí, me sentí triste, y yo creo que ya, pues como hablando como psicóloga, es algo que también nos prepara para la vida, ¿cierto? O sea, como que más adelante se van a enfrentar a una etapa escolar y también van a sentir celos de que la profesora tenga de pronto o perciba como más exclusividad, ¿cierto? O sea, como en diferentes situaciones de la vida también los vamos preparando. Lo que pasa es que las mamás no queremos que sea, ay, no, es que tiene 2 años y se está sintiendo mal. Otra cosa que quisiera agregar ahí es como la forma como de ir preparándolo, ¿cierto? Y mirar, ahorita tú hablabas de unos ruidos, pues como que miremos bien el ruido de ese sentimiento, ¿cierto? Como qué es lo que me está queriendo decir mi hijo, porque muchas veces hay papás que dicen, no, a mi hijo no le dio duro, o no pasó nada. También hay que prestar atención como a esos ruidos de sentimientos, a esas alarmas que nos van mostrando los hijos, porque muchas veces el estar también muy felices o que no pasa nada, exactamente, también nos va generando alarmas. Y en ese sentido, con los niños, por ejemplo, que empiezan a rechazar al bebé, hay unas verbalizaciones que uno como mamá se queda aterrado, mami, ¿por qué no tiramos por la ventana
a mi hermanita, o por qué no la hundimos en la piscina, o devolvámosla a tu barriga, o tirémosla a la basura. Son muchas verbalizaciones que uno como mamá se queda como, ¡ah! ¿Qué pasó acá? Pues, ¿qué hago? ¿Cierto? Sí. En ese sentido, ahí agregaría lo de validar la emoción, ¿cierto? O sea, como ponerme en el lugar y no asustarme, ¿cierto? Como que actuar muy natural, muy, ay, sí, hijo, de verdad, yo también me sentía así cuando tenía hermanitos. Pues como ay, no, es que no trates mal a la hermana, o a veces dicen, no, es que la odio. ¿Cierto? No es como castrar esa emoción, sino, sí. Hijo, sí, pues a veces es duro tener hermanos, así. Como ponerme en el lugar de él y dejar que, porque cuando uno hace como una alianza con ellos, con ese sentimiento, ellos son como que fluye más. Descansa. ¿Alguien sí. me entiende? Mi mamá también sintió lo mismo, mi mamá también me entiende, y ahí ya el niño suelta, pues y se siente como aceptado, comprendido. Obviamente sí le vamos a decir, no la voy a tirar por la ventana, no la voy a no sé qué. Vas a ir viendo con el tiempo cómo poco a poco la vas a ir conociendo más, ella o él también a ti, y se van a ir queriendo. Sé que ahorita es difícil, ven, te doy un abrazo, no sé qué. Siempre que quieras hablar de lo que está pasando con la hermanita o de cómo te sientes con el hermanito, aquí estoy para escucharte. Exacto. Pero claramente le vamos a decir que eso no va a pasar. A marcarle los límites también que no se pueden hacer. Nos pregunta Joana Rojas, ¿qué hacer con un niño de 5 años que ama a su hermanito recién nacido, pero se ha portado súper mal con su núcleo familiar, sobre todo agresivo y grosero? ¿Cómo manejar esa agresividad? Es lo mismo, es una variante de lo mismo que nos contaba Manuela. Los niños tienen diferentes maneras de expresarlo. Incluso puede haber algunos niños que, como mencionaba Natalia, parezca que todo está muy bien y está, exacto, todo muy, no pasa nada, y de pronto un día pues tienen como una expresión o un detalle maluco con el hermanito o la hermanita, incluso puede que han pasado 2, 3 años, y uno dice, pero ¿cómo? Sí, porque la rivalidad fraterna es una cosa que se instaura en el momento que nace un hermanito. Siempre cuando somos más de un hijo, siempre va a haber ahí mucho amor, pero también cierta rivalidad, porque queramos o no, la sociedad a veces nos compara, la familia nos compara, entre nosotros mismos rivalizamos por tiempo, por afecto, por en fin. Entonces, la agresión nuevamente es una expresión más de ese proceso en el que va el niño, y ahí uno nuevamente pone un límite claro. Lo puedes decir con palabras, amor, pero no vas a golpear, no vas a escupir, no pateamos la puerta, no hacemos no sé qué. Me puedes decir. ¿Cómo me lo puedes decir? ¿Qué cara puedes poner? ¿Cuál es tu cara de bravo? Yo voy a saber que estás enojado, pero no usamos golpes ni nada de eso, sino palabras. Y como dice Ana, a ver, ese comportamiento yo creo que es la punta del iceberg, ¿cierto? Y este niño está atravesando por un cambio impresionante en su vida. Yo ahí también recomendaría enfocarse más bien como en los comportamientos positivos del niño, porque en estos momentos el niño está sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? Lo regañan y otra vez él como que reafirma su idea. Reafirma su idea. No, pues porque entre más regañamos y más autoritarios somos, los niños también van asumiendo como, ay, sí, es que yo soy el necio, yo soy el agresivo, entonces están también en una situación de que están aburridos todo el tiempo y actúan como los papás no quieren, y más en este momento que está tan tensionada la familia, porque es que cuando llega un recién nacido, así sea el segundo hijo, estamos llenos de preguntas, llenos de inquietudes, es volver a la lactancia materna que a muchas se nos dificultó, pues por lo menos a mí, hablo como mamá, volver y sentir como la cascada hormonal del posparto, o sea, muchas incluso presencian la depresión posparto. Entonces estamos como llenos de preguntas, de situaciones, de cosas que ese niño está siendo testigo de todo y siente, o sea, los niños sienten siempre las emociones. Los niños son demasiado conectados con lo que sienten los papás, es impresionante. Sí. Bueno, antes de continuar con la segunda pregunta, ahorita hablabas de algo que es la red familiar. Parte de lo que, digamos, se escucha en el entorno también es tratar de decirle a esa red familiar que si bien es de apoyo, que también evite ciertos comentarios como, ahora que llegó tu hermanito te toca ser más juicioso, ya no puedes ser el único que, ya te toca compartir espacio, que son un montón de frases que evidentemente
podríamos decir que son un poquito cliché porque las escuchamos todo el tiempo, cada que nace un nuevo bebé, como también pedirle a las personas que están alrededor de estos niños y de estas nuevas familias que por favor cambien esas frases a positivo. ¿Cómo se puede manejar eso? Porque tampoco es una situación fácil con la red de apoyo, porque ya tiene también como un chip que son las frases normales que se dicen cuando llega un bebé. ¿Cómo se puede manejar eso? Sí, esas son como las frases también que nos tocaron como a todos, ¿cierto? Sí. Eso viene de generación en generación, pero yo creo que estas nuevas generaciones estamos empezando a cambiar un poco el discurso con el que nos acercamos a los niños y a entender que las comparaciones, las etiquetas, los rótulos no funcionan bien con los niños. También pienso que a veces le damos como mucha importancia al entorno, o al ambiente o al contexto de la familia extendida, digamos los abuelos, los tíos, tal, que si bien obviamente son muy importantes y tienen mucha influencia, definitivamente lo que prima en un niño, en su desarrollo, en sus emociones, en su cerebro, en todo, es lo que hagan papá y mamá, que son las figuras primarias referentes para ese niño. Entonces yo les diría también que en la medida de lo posible traten de conciliar eso con los familiares. Yo pensaría que tal vez no predisponer, porque la gente también se siente un poco incómoda cuando, no sé, la abuela va a ir a visitar al nieto que acaba de nacer y con antelación la mamá del bebé, o sea, su hija o su yerno, o en fin, le dice, venga, pero no le vaya a decir tal y tal cosa. Esa abuela, ¿cómo se sentirá también? Como limitada en su espontaneidad, en pensar qué puedo decir o qué no puedo decir, y eso tampoco permite que la relación familiar fluya de manera espontánea y se sienta una tensión ahí que, como decía ahorita Natalia, los niños leen esas tensiones y esas cosas. Entonces simplemente esperar que las cosas pasen, y cuando ya pasaron, entonces sí, mamá, ven, la próxima vez tal cosa, recuerda esto, o evita aquello, o evita lo otro, pero sin ponerle tampoco demasiado tinte, porque nuevamente eso no va a traumatizar a un niño. Yo creo que tenemos unas ideas a veces como de que ciertas cosas pueden hacer unos daños irreparables en los niños. No, tal vez no sean las ideales para decir, pero de ahí a que eso genere un daño pues mayor, irreparable, tampoco. Eso se puede corregir como sobre la marcha. Y yo después con mi niño le puedo decir, cierto que la abuela dijo tal y tal cosa, cierto que no, nada que ver. Bueno, cuando la abuela vuelva a decir eso, amor, tú sabes que tú esto, tú lo otro, no es que tú lo preparas, tú lo convienes con tu hijo para que él también, lo que decía Natalia ahorita, sea preparado para la vida, porque en la vida se va a encontrar con comparaciones entre compañeros de estudio, de trabajo, en una serie de cosas que empiezan desde ahí, desde tener el hermanito y rivalizar con otro. Muchas veces, muchas veces los famosos comentarios de, ay, ya eres el hermano mayor, y el niño pues ni siquiera sabe qué es ser hermano mayor. Ay, vas a cuidar a la hermanita, vas a cuidar al hermanito. Ahí es muy importante como recomendar a los padres pues saber cuáles son las responsabilidades. O sea, los que cuidan a la hermana somos los papás, ¿cierto? Muchas veces lo que hacemos es que no, tienes que cuidar a la hermanita, y ser hermano mayor significa que no le vas a pegar, no, tienes que compartir con ella. Ahí tengo algo para decir, y es que respetemos que a veces los niños no quieren compartir, y es válido como que él tenga su derecho a que tenga un espacio con sus juguetes y a saber cuáles juguetes comparte y cuáles no. Y que la hermanita u otra persona sepa que esos son los juguetes de él, porque es que es también, si estamos hablando de responsabilidades de hermano mayor, también entender que ser hermano mayor también es rico, o sea, lo debe disfrutar, y por ejemplo dar privilegios, o por ejemplo, no, tú te puedes acostar más tarde porque eres el hermano mayor, así tenga, digamos, 3 años, pero sabemos que más tarde puede ser de pronto 15 minutos más tarde, ¿cierto? Nosotros ya como adultos ya lo vamos mediando, pero que obviamente que eso no interrumpa las rutinas, porque para los niños son súper importantes las rutinas, o sea, eso es un beneficio gigante, y que ese niño, pues ese bebé nuevo que llega, pues va a interrumpirla y va a haber un desequilibrio, pero luego se va a empezar pues como a normalizar otra vez, y el hermano mayor va a empezar como a entender ese otro niño en esa otra dinámica familiar.
Bueno, les quiero contar a todas las mamás que se acaban de conectar que tenemos un nuevo invitado súper especial, ya muchos lo conocen y me parece súper importante que se haya unido en este punto exacto de la conversación porque nos puede ayudar también desde el punto de la pediatría cómo se maneja este tema de la llegada del hermanito a la familia. Bienvenido Juan David, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué más? Nati, Ana, ¿qué más? Venía escuchándolas porque este tema me apasiona, la verdad me parece que en pediatría puedo decir que es el tema más complejo que nosotros nos enfrentamos, porque es como una combinación de todo ese tema emocional que se vive de parte del primer niño y todo lo que se nos viene con el segundo, ¿cierto? Porque el segundo va a padecer lo que el primero trae muchas veces en el tema de enfermedades y demás. Pero yo quiero, además de opinar un poquito sobre, también preguntar, porque créanme que vivo con lleno de cosas, sí, de papás angustiados con el tema. Incluso, porque es que hay una cosa que yo siempre he dicho, el primer hijo se sufre porque uno aprende y el segundo se disfruta. Entonces yo lo digo como papá, el segundo hijo uno lo maneja diferente porque tú ya vas por un camino recorrido. El primero, uno va, todos los días que yo me levanto con mi primer hijo, estoy aprendiendo cosas, porque es un aprendizaje. En cambio, en el segundo voy por una autopista de 8 carriles pavimentada. Entonces yo ya sé 1000 cosas. Entonces, no importa, mira dónde se subió, ay mira, cuidado te caes, en cambio con el primero, cuidado se cae, le pone todos los cojines del mundo, que no le vaya a pasar nada. Entonces la actitud del primero siempre es un poquito más firme en sus cosas, es mucho más psicorrígido en su manera de actuar. Y el segundo es el loco, el que se trepa por todos lados, es el fogón de la casa, es el charro, es el que todo el mundo goza con él. Entonces fíjate que es una cantidad de circunstancias que nosotros como papás vivimos, que es un disfrute, es que vuelvo, insisto, es disfrutar un segundo hijo, es otra historia que inconscientemente, porque yo no culpo a ninguno de nosotros cuando nos comportamos de esa manera, inconscientemente estamos generando una afectación, por decirlo de alguna manera, en el primer hijo. Siempre me he preguntado, porque creo que el hijo mayor sufre no con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con todos, porque finalmente él se acostumbró a que los papás estuvieran 100% enfocados en ellos. Entonces Ocupados. yo solamente necesito que mi papá me mire y ya, o sea, yo hablo y tengo a mi papá y mamá, a mi abuela, a mi abuelo, y el primer nieto sí, ¿qué más? Porque el primer nieto le da celos de los abuelos, le da celos de los tíos, le da celos de todo el mundo, esa red de apoyo que tú hablabas ahorita, ¿cierto? Que me parece fundamental, muchas veces se convierte como en su bastión, porque aquí este es mi bastión, aquí nadie me va a entrar y me va a tocar, porque aquí llega mi hermanito, mi hermanita, no, aquí no, abuela, tú no la cargues, abuelo, no, venga, un momento, es que yo estoy aquí, entonces ya la mamá entra, ¿cierto? Y hay una cosa que también se la menciono a las mamás, porque me parece que es inevitable no decirlo, se enojan es con ella. Porque la mamá es la que siempre va a estar en pro de que el bebé esté bien. Y ese sentido de protección, exactamente, entonces fuera eso, lo trajo, no me para bolas por darle seno, y entonces yo qué, ¿cierto? Entonces una de las cosas que yo les menciono mucho es, tratemos en la medida de lo posible de generar un espacio para ese niño que pasó de un 100% de atención a un 20 o un 30%. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Es como si a usted le llegan con otra personita a la casa, mi amor, hola, te presento a Paulina, es una amiga que quiero mucho también, me gusta mucho, unas noches voy a dormir con ellos, entonces contigo. Yo creo que ninguna se sentiría bien, ni ningún esposo se sentiría bien si le presentan otro personaje en casa, porque estamos acostumbrados a la monogamia, ¿no? Entonces, a los niños en cierta forma le meten el otro a la casa o la otra a la casa. Entonces, ¿cómo sentir o cómo nosotros, digamos, trabajar ese espacio para con los niños, los mayores, y decirle a los papás que como desayunan todos los días, tengan un espacio que sea irreemplazable para con ellos y que vayan o a cine, como tú lo mencionabas ahora, o a comerse un heladito, y que en ese momento como que lo llenen de cariño otra vez, hablarle, verbalizar. Yo creo que como todo en la vida, el gran problema que nos falta es la falta de comunicación, porque obviamos muchas cosas. Tú ya estás grande, tú ya comes solo, tú ya estás en un momento de la vida diferente, hazme el favor, recoge las cosas, pórtate bien. Somos muy autoritaristas, como nos acostumbramos a ver con el otro. En cambio el otro se tira por la ventana y uno muerto de la risa. Ay, mira, la ortopedista otra vez, qué desastre, volvió a quebrar otro hueso, ¿cierto? Hasta allá llegamos. Entonces, ¿cómo nosotros decirle a los padres, venga, la importancia, ¿sí? de sembrar ese cariño en los niños, que no pierdan? Porque
mi gran duda es qué repercusiones puede llegar a tener esa falta de atención súbitamente y que inconscientemente se perpetúa porque la actitud nuestra es diferente en ese niño cuando vaya a ser adulto. Sí, ese tema pues, lo mencionó ahorita Natalia, y yo creo que es fundamental porque los papás, no sé si de pronto lo ven como algo, sí, la salida pues vamos y lo llevamos a comer un heladito, vamos y de pronto con esta actitud que mencionaba ahorita Natalia de sacarlo a que se divierta, no, es sacarlo a que esté conmigo. Y a veces no es ni siquiera sacarlo, es dentro de la casa, y ven, vamos a leer un cuento, y ven, vamos a ver un programa de televisión los dos, pero yo como interactuando con el niño, porque no los dos ahí pagados en una pantalla. ¿Qué pasaría si tú como mamá estás en tu casa, ¿sí? con tu bebé, el primer hijo, viendo una película y el chiquito llora? ¿Tú qué harías? Y esa es muy buena pregunta, porque entonces ahí tenemos que cuadrarnos todos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el espacio, el tiempo, el momento? La mamá, a medida que va conociendo este recién nacido, debe identificar momentos en el día que son propicios para. A veces no es una actividad que demore media hora ni 40 minutos, 10 minuticos de ven amor, tenemos un ratico, este es el ratico de nosotros especial, ven jugamos a burbujas un ratico, ven hacemos cosquillas un ratico, es una cosa sencilla, básica, que sepamos que es rápida, y que si en ese momentico también el niño lloró, no sé qué, alguien lo pueda como los primeros auxilios. Sí. Mientras yo cierro esto aquí, que no tiene que ser de media hora, de 40 minutos, pero le estoy dando atención al niño constantemente. Y otra es lo que creo que también Natalia en algún momento lo mencionó, asignarle a este chico algo de lo que es la rutina del hermanito, en lo que él pueda colaborar, en lo que él pueda participar, en lo que él se sienta en ese momento que la mamá está atendiendo al niño, partícipe también, no sé, los pañitos, el pañal, tú le vas a hacer el masajito, no sé qué, en fin, alguna cosita que le haga partícipe también al niño. Pero lo que tú dices, Juan, es súper importante que esto sea consciente, planeado, programado, tan riguroso como un desayuno, como tú lo decías, así como yo desayuno todos los días. Ese niño que ha estado 1, 2, 3 años solito necesita religiosamente recargar baterías, y que los papás tengan claro que cada día tenemos 15 minuticos religiosos para este hijo. Que esos minutos solamente sean para llenarlo de cositas, para llenarlo de cariño, de pechiche, tú eres muy importante, me hace mucha falta ese espacio contigo, no veo la hora de que llegue este momento para que estemos otra vez juntos. Tu hermanita, cuando tú estás bebé, me quitabas mucho tiempo porque tenía que estar muy pendiente, igual pasa con tu hermanita, no es que no quiera estar contigo, no es que no me haga falta estar contigo, pero yo creo que nos falta siempre es eso. Nosotros, la cultura nuestra es así, muy autoritarista, ya el mayor ya... Dar por sentado todo. Todo, y obviamos mil cosas. Entonces yo creo que esa parte me parece fundamental. Siempre cuando llegan a la casa, es la novedad, y tú lo decías, el grupo de apoyo, venga abuela, venga tía, venga, ¿cierto? Yo creo que esa parte es importante. Pero para mí quizás el momento más bravo de ellos es el segundo mes. Cuando el bebé tiene 2 meses y empiezan a sonreír, a balbucear, a conversar, que se roba el show con todo el mundo. Chao, hermano mayor. Y ahí sí, mejor dicho, Juan, ahí te quería agregar algo, y es cuando decías, ay, no es que vine con con mi nueva acompañante, sí, que decías, me identifico mucho porque pues nosotros dormíamos con la niña, obviamente no pues en la cama, sino en una cunita de colecho, y mi hijo dormía siempre en su habitación. Entonces, ¿qué pasó? Ya él dijo, ¿cómo así? Porque estos 3 están durmiendo juntos. No, entonces ya, ¿qué pasó? Hubo una regresión, ¿cierto? Que ya empezó a pasarse todas las noches, y eso no ha vuelto a la normalidad. A veces sí pasa derecho, pero me parece muy importante mencionárselo a los papás, porque hay regresiones. Muchos niños empiezan a hacerse pipí popo otra vez, a pedir teterito, ¿cierto? A que los carguen todo el tiempo, cárgueme, así sea un niño de 5 años que uno no puede con él, ¿cierto? Entonces es importante como entender eso, y esos son llamados de atención. ¿Qué pasa? Que él quiere volver a ser bebé. ¿Por qué? Porque me están brindando más atención. Y otra cosa ahorita, cuando decías lo de la red de apoyo, casi siempre cuando nos van a visitar nos traen un regalito para
para el bebé. Es importante decir, vengan, si van a traer un regalito para la bebé o el recién nacido, traigan también uno para, no tiene que ser un súper regalo, pero unos colores, pues algo que en realidad digan, ay, pensaron en mí, porque yo soy el otro integrante de esta casa. Con eso que estás diciendo me parece súper importante decirle eso a los papás, es decir, cuando empiezan a ver esas regresiones o pedir más brazos o pedir quiero tetero o ponme pañal. O incluso lactancia otra vez. Ajá, esas cosas así. Nuevamente, como hablábamos ahorita, uno pone el límite amorosamente. Amor, es que tú ya no necesitas tetero, ya pasaste por ahí hace mucho tiempo, lo que necesitas es amor de mamá, ven, yo te doy un abrazo, te amo mi amor y te amo grande como eres. Cuando eras chiquito te daba tetero y te di tetero, ahorita ya no te doy tetero, pero te sigo queriendo igual amor, o sea, como hacerle la relación entre cómo para él de pronto tetero significa atención y amor y esa la tienes toda y no necesitas pedir tetero ni nada, pero en lugar de eso a veces desafortunadamente caemos en cosas, pero ¿cómo así pues? ¿Usted tan grande iba a pedir tetero? No señor, no se me va a poner ahora resabiado que yo no es que no. Y salen las mamás como con una, encima de todo lo que decías ahorita sale regañado el pobre chiquito. Así es. Para terminar ese concepto que me parece súper bueno es que hay niños más grandes, de pronto les da más duro porque pasaron más tiempo. Mientras más corta la distancia puede llegar a ser mejor. Entonces, creemos que en la casa solamente manifiestan problemas. Entonces va el niño que en casa es perfecto, que ayuda con el hermano, que todo súper bien, pero que en el colegio ponen todas las quejas, no hace todas las tareas, empieza a pegarle a los amiguitos, Toda esa otra parte también es necesito atención. Sí, y eso también va a variar mucho porque ahorita cuando dices entre más grande, más chiquito, también va a variar mucho de cómo haya sido la formación de ese primer hermanito, porque si le hemos formado como en autonomía, en que sea independiente, en tal, va a ser un poco más fácil para él, pero si es un chico de 4, 5, 7 años, muy dependiente de los papás, demasiado que necesita pues como todo el tiempo la ayuda para todo o el apoyo para todo, se va a hacer más difícil. Entonces, además del tiempo, también depende de esa formación que haya tenido el niño y de su propio carácter, obviamente, también. Bueno, me encanta esta conversación que hemos generado acá con la llegada de Juan David. Sin embargo, creo que es momento para que le demos entrada más preguntas de las mamás que nos están viendo. Creo que hay una que me gustaría abordar en específico, tenemos muchas y le pido disculpas a todas las mamás si no podemos alcanzar a contestar todas las preguntas, pero esta creo que muchas se la pueden estar haciendo y es cómo preparar a los hermanos que no viven en casa, es decir, a los hermanastros. ¿Qué hago? Porque creo que ahí se genera también un tema de ya tengo a mi papá súper lejos o a mi mamá porque son separados y ya voy a perder aún un espacio mucho más grande o el poquito limitado que tengo con ellos. Sí, estamos hablando de una familia que se ha ido como conformando de manera diferente a lo convencional, ¿cierto? Tal vez hubo ahí una separación y esta mamá tiene una nueva unión o este papá tiene una nueva unión y va a tener otro hijo con otra pareja, en fin, y funciona básicamente igual. Hay que nuevamente informarle, a este sí que hay que mantenerlo como muy al tanto de lo que está pasando, no sé, de la evolución del día a día. Si es, no sé, aquí se me está creando como la idea de que fuera, no sé quién te pregunta o qué, pero que fuera una inquietud de un papá que, digamos, ya no vive con su hijo porque hubo una separación y va a tener un nuevo hijo. Y a ese papá habría que decirle, tiene que acercarse mucho, tiene que dedicar mucho tiempo, tiene que consolidar bien el vínculo y la relación con ese hijo, tiene que incluirlo en lo que se vaya a hacer y además tiene que lograr también que en ese vínculo se incluya su nueva pareja también, que le dé participación, que le dé cabida, que esta, no sé, madrastra o en fin, lo haga sentir que esto también es tuyo, esto que está pasando aquí también es tuyo y tú también eres bienvenido acá y en esta casa, digamos, ya son 2 hijos, entonces
fundamental que haya igual la misma preparación, la misma anticipación, pero dedicando todavía mucho más tiempo y esfuerzo. Sí. Ese sí es Porque un tema además que da es- tela que cortar, creo que yo lo viví mucho. desde la experiencia, Ajá. que es una familia compuesta, ¿no? Los Ajá. tuyos, los míos y los nuestros. Ajá. Entonces Complejo. yo tenía un hijo, mi pareja en el momento cuando me casé también tenía un hijo y tuvimos un hijo, entonces era los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces realmente es un tema bastante complejo. Que da para otro. Da otro like, créanme que sí. Yo creo que- Bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestro live. No quisiera terminar sin antes agradecerle a todas las mamás que nos acompañaron nuevamente el día de hoy. Les quiero recordar que mañana nos volvemos a encontrar a las 7 de la noche aquí por este mismo canal de Facebook de Soy Tu Pediatra con un nuevo tema y nuevos invitados. Asimismo les quiero recordar que tenemos 2 líneas de teléfono, una que está destinada solo para separar citas en la IPS de Medellín con los médicos exclusivos de la IPS y otro que debe estar apareciendo acá abajito, que es el WhatsApp exclusivo para pedir citas virtuales con los pediatras de Soy Tu Pediatra, o sea, con los que nos acompañan aquí noche a noche. Recuerden que pueden seguirnos escribiendo a través de nuestros canales y que los esperamos siempre cada noche. Antes de terminar, no me quisiera ir sin que saquemos 5 conclusiones. Le voy a pedir a cada uno que me ayude con una conclusión para cerrar el tema y darle un poquito más de, digamos, información a aquellas mamás a las que no les alcanzamos a contestar una pregunta. Entonces, empecemos por Juan David. Bueno, yo creería que la comunicación es lo que hay que rescatar acá. Sí, la comunicación de los padres para con los hijos. No pensemos que porque son pequeños no van a entender. Lo perciben incluso con nuestra actitud, sin ni siquiera nosotros hablar. Son demasiado perceptivos, incluso una anécdota que hay niños que me han dicho en el consultorio padres, que estando ellos en casa sin saber que están en embarazo, el niño les dice que están en embarazo. Hubo uno que le dijo que no era uno sino dos y quisiera llamar Jacobo y Nicolás, o sea es una Ecografía cosa... y todo hicieron. Sí, prácticamente, pero no, y Premonitoria. lo peor de todo fue que sí era gemelar después el embarazo. Sí, entonces son temas que los niños son muy perceptivos. Entonces comuníquense con sus hijos, hablen con sus hijos, verbalicen todas las sensaciones y háganles saber que siguen siendo importantes. Yo diría que una conclusión importante es que hay que organizarnos como familia y disponer de un tiempo especial, fijo, sagrado, bien pensado, para que cuando nazca este hermanito, el hermanito mayor sepa que tiene asegurado el afecto de los papás. Y yo, paciencia, mucho amor y anticipación. Y todo pasa. ¿Algo más por agregar que queramos decir? ¿Algo que nos haya quedado por fuera? El tema de la red de apoyo creo que es importante, la Yo creo que familia trabajo en sigue equipo, siendo exacto. importante. Trabajo en equipo Correcto. fundamental. Los abuelos dicen que el que pega primero pega 2 veces. Con el primer nieto siempre hay un afecto especial, ¿cierto? Porque es el que los volvió a sentir esa sensación que vivieron hace mucho tiempo y que se convierte en la cerecita del pastel o el postre de la vida. Entonces, con los abuelos, que sean pieza fundamental. Yo creo que ellos son importantísimos. En nuestra consulta tenemos una silla que es la silla de los abuelos, porque siempre creemos que son importantes, entonces que hagan parte pues como activa de esta situación, ¿sí? Y que ayuden mucho a los papás. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan David, a Ana y a Nati por acompañarnos el día de hoy. Creo que fue un tema bastante importante para las mamás. Recuerden que pueden seguirnos escribiendo a través de este mismo medio todas sus preguntas. Estaremos tratando de responder a cada una de ellas si no las contestamos dentro de este live. Y nuevamente muchas gracias. Los esperamos mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.